Primeramente quería preguntarles de nuevo cómo se sintieron, cómo la pasaron en las prácticas de esta semana. Re bien, a mí me encantan, profe. Se lo había dicho al final. La verdad es que sentís que aprendés un montón, a pesar del miedo por ahí de sentir que la mirada, pero es como que cada vez nos vamos soltando quizás un poco más. Está re bueno. Bueno, me alegro, me alegro. ¿El resto? Lindo, profe, está bueno. Está re bueno, profe. Está re bueno. ¿Pero van aprendiendo cosas nuevas o solamente está bueno y ahí queda? No, sí, No, profe. no, se va aprendiendo. No, Se va aprendiendo. está aprendiendo mucho, profe. Bueno. Y por ahí como te da un poquito, ¿Cómo, por ahí te da María? un poquito, que por ahí te da un poquito de nervios cuando te observan, pero bien, bien. Me gusta mucho a mí. Y lo que pasa es que la observación de parte nuestra es como necesario, porque si no, como que ¿qué vamos a corregirle? Y aparte, un poco de presión tienen que sentir. Sí. Bien. Bueno, vamos a arrancar ya. La clase de hoy es sumamente sencilla en lo que es materno. ¿Se acuerdan todos por las dudas? Porque yo todavía no subí la etiqueta. El lunes que viene tenemos parcial. ¿Qué? No, profe. ¿Qué? ¿Profe, es un regalito de día lunes? Por No, supuesto. profe. Feliz lunes para todos. Tienen toda una semana. Una semana completa. Casi me agarra un Lunes infarto. 10 de mayo, parcial. ¿Y si lo toma el año que viene? No. Porque si lo vemos el otro lunes va a entrar más cantidad de contenido. Así entra solamente unidad 1. Solo unidad 1. ¿Sí? Es lo suficientemente larga como para dejarla solita. ¿Ok? Va a ser múltiple opción, 20 preguntas, 40 minutos. Profe, 40 minutos, ¿le parece? 2 Hay que preguntas por, escúchame, 2 minutos por pregunta, múltiple opción, donde tenés que poner una. Sí, me parece. ¿Va a haber Me parece que es recuperatorio? demasiado, digo, ahora que lo pienso. Ah, Paulino, ¿Cómo, Paulino? ¿Qué dijo? no podés preguntar eso. Si va a haber recuperatorio. Obvio que es recuperatorio, pero espero que no tengas que Pero usarlo. no tiene que pensar en un recuperatorio, profe. No, Tiene es la red botella ya. Sí. Bien. ¿Va a estar abierto todo el día, profe? Lo vamos a poner desde las 4 de la tarde hasta las 24 horas. Bien. O sea, desde las 16 a las 24. Tienen nada más que 40 minutos para realizarlo y ustedes ya saben, una vez que lo abren, no se puede volver a cerrar. O sea, usan esos 40 minutos, ¿ok? Es un solo intento. Anda, profe, yo recién entré. Toda la unidad 1. Hola. El lunes que viene, 40 minutos para realizarlo, 20 preguntas de tipo múltiple opción. Digo tipo múltiple opción porque puede incluir verdadero o falso, unir con flechas, ¿sí? Arrastrar alguna palabra. Van a ver algunas imágenes que a lo mejor diga, por ejemplo, mórula, y ustedes van a tener que decir a qué semana, y van a tener que elegir a qué semanas pertenece, ¿sí? Acuérdense que pónganle mucho énfasis a las últimas 3 clases de esa unidad. Es decir, fecundación, desarrollo embrionario y desarrollo fetal. Eso es lo prioritario, no las leyes. Ustedes ya saben que yo de la historia es como que... Sí, bueno, ya está. Las leyes están... Lo importante es que ustedes las conozcan. Una vez que ya saben dónde buscar, tienen que saber buscar nada más, no sabérsela de memoria. Así que no tiene sentido estudiar en materno para eso. ¿Cómo? Ah, creí que me hablaba. Va a entrar toda la unidad 1. La pregunta acá, el compañero o la compañera me pregunta fecundación y qué más. Fecundación, desarrollo embrionario y desarrollo fetal.
las 3 clases principales que fueron las más complejas, ¿sí? Pero que donde está todo el desarrollo, exactamente. Esto, y por supuesto que como está desarrollo fetal, vamos a hacer un especial hincapié en esa parte que destinamos aparte, que era la maduración de los pulmoncitos, ¿sí? O sea que escuchen, aprovechen y escuchar la clase esa que se les dejó aparte, que es un complemento, pero que es interesante para que lo entiendan bien, ¿ok? ¿Dudas? Buenísimo, profe, gracias. ¿Dudas sobre lo que entra o algo? ¿No? De mi parte no, profe. Bien. ¿Ahora tenemos clase? ¿Hoy sí? No, ese lunes no. No, el lunes. No, no tenemos. Y los que quieran están invitados a la charla sobre vacunas. Ah, yo me anoté, profe. Por eso, es nada ¿Cómo es eso? la charla sobre vacunas es de aproximadamente 1 hora, cuando mucho, la duración. Así que de última, si quieren, pueden hacer o primero el examen y quedar libres, o lo hacen después, como ustedes elijan. Acuérdense que cuando uno dice disponible toda esa cantidad de tiempo, si yo digo hasta las 12 y ustedes lo abren 12 menos cuarto, va a durar 15 minutos para ustedes el examen. ¿Se entiende? Tan inteligente eso, no me vengan. Yo lo abrí a las 12 menos cuarto, ustedes, y se me cerró sí, se te va a cerrar los 15 minutos. Ese es el tiempo que está disponible el examen y tienen 40 minutos para realizarlo como máximo. ¿Sí? Se envía solo, por supuesto, igual ustedes pueden hacer el envío si quieren. ¿Dudas? Ah, ¿dónde se anotan ¿Te da para la nota enseguida, profe? Sí, larga la nota enseguida. Ah, bien. En el peor de los casos, que eso no me acuerdo de la configuración, pero en el peor de los casos, puede ser que les largue la nota después de que se venció la hora para Después de todos. las 12. Exacto, después Bien. de las 12. Pero les va a tirar la nota directamente ese mismo día. Alguien preguntó dónde se inscriben. ¿Dónde se anotan para la charla? Perdón, no me acuerdo dónde se anotan. En el auditorio está. A mí me salió como... En auditorio web. ¿En auditorio? Auditorio. Es la primera noticia que te sale al inicio, digamos, cuando vos te metes en auditorio. Perfecto. Bien. ¿Alguna otra duda sobre esa parte? Yo hoy voy a dejar escrito ya el examen para que todos tengan acceso, digamos, perdón, el examen no, la etiqueta para que todos sepan cómo es el desarrollo y todo. Cuándo es, cuánto tiempo y todas estas cosas. ¿Ok? ¿Sí? Sí, profe. Bien, Sí, perfecto. profe. Vamos con el tema de hoy entonces. De esa parte yo ya había preguntado, todos me dijeron que no había dudas y todo, y cerramos la unidad divina. Así que no me vengan, hoy no podemos hacer clase de consulta, no. No hacemos clase de consulta. Haremos clase de consulta cuando se cierre todo. Y en relación al que preguntó por el recuperatorio, en las materias anuales los recuperatorios son a fin de año, no a fin de cuatrimestre. ¿Sí? Gracias, profe, por la aclaración. Yo sé que soy yo. Lo que pasa es que Paulino es nuevo en todo esto. Me imaginé. Yo sabía que había un chico nuevo, pero no me acordaba el nombre. Bien. Claro, es el Paulino. Yo vengo de la sede. ¿La sede de qué? De tu casa, vení, Paulino. Bueno, vamos a arrancar. De Tucumán. De la sede de Tucumán. Sí. Bien, yo vengo de Santa Fe, igual sé cuándo son los recuperatorios. Bien, vamos a arrancar. Entonces, PAE de la embarazada. Extremadamente fácil, ¿sí? Tema sencillo, ya trabajado, solamente hacemos hincapié en un par de cuestiones particulares que podemos observar. La gran mayoría de ustedes pudo ver cómo se iba completando poco a poco la hoja de PAE en las prácticas. Lo que no los vieron en la práctica, igual tienen cargada la materia, por lo cual tienen acceso a la hoja de PAE, la pueden descargar y visualizar para poder llenarla. Esta se puede aplicar a cualquier caso, sobre todo también a este, que es en el caso de la embarazada. Una cosa que me pareció interesante aclarar, si bien ya pasó un año que deberían estar aprendiendo a hacer PAE, pero todavía vemos que nos cuesta, es esta
cuestión dinámica del PAE. Cuando ustedes iban haciendo preguntas sobre NOA, ¿no? En la práctica, a medida que ella iba respondiendo, ustedes iban tomando decisiones. Por ejemplo, preguntaban, ¿tiene frío? NOA decía que sí, y ustedes la tapaban. O querés sentarte, o alguna otra cuestión, y la íbamos resolviendo. Esa parte, uno va haciendo valoración. La valoración se puede hacer a través de la entrevista, se puede hacer a través de la observación, se puede hacer a través de la inspección, palpación, percusión, ¿sí? Auscultación. Se puede hacer a través de la toma de los signos vitales. Todas esas son formas de valorar, en donde yo puedo ir observando a este paciente e ir tomando mis consideraciones. Cuando yo ya estoy en posición de hacer un diagnóstico, no necesariamente lo voy a escribir primero, ¿sí? Yo voy a valorar esto y a irlo acomodando primeramente en mi cabeza y después volcándolo a los datos en la hoja de PAE. Yo ya voy elaborando pequeños diagnósticos, a lo mejor no todavía con el NANDA bajo el brazo, pero si la paciente dice que tiene frío, yo puedo considerar si realmente estamos en pleno verano, si la señora puede tener temperatura o no, o si está fresco y está desabrigada, la puedo tapar, o puedo incluso buscar otra manta si me parece poco abrigo, etcétera, etcétera. Eso en sí mismo también es una manera de hacer PAE. Yo estoy haciendo una valoración a través de una entrevista, puedo tocar sus extremidades, veo si coincide esta temperatura, le tomé los signos vitales para saber si tiene fiebre o no, ¿sí? Si está hipotensa, es lógico, por ejemplo, que tenga las extremidades frías. Entonces yo voy haciendo una valoración. Y en mi cabeza ya estoy diagnosticando si es solamente frío porque la temperatura ambiente está fría o si hay otra cuestión interna. Y ya voy tomando planificaciones. Es decir, ya puedo ir pensando si es solamente un abrigo lo que le tengo que poner o si esta temperatura estaba causada por fiebre. Ya tengo que ir pensando a ver si en la hoja de enfermería estaba indicado o no el antipirético. Y en el caso de que no, ya estoy planificando avisarle o informarle al médico para solicitarle que le indique, perdón, un antipirético, ¿sí? Y ya voy realizando la aplicación de estas valoraciones que hago, tanto tapándola como colocándole acceso venoso periférico para pasarle el antipirético, como tomando decisiones. Estos PAEs los estoy haciendo sobre la marcha en el momento que voy dialogando con ella, ¿sí? Y le vamos a ir agregando, por ejemplo, una pequeña evaluación y valoración al mismo tiempo. Esta es la característica de dinamismo que tiene el PAE. Es decir, yo le pongo otra manta encima y automáticamente, ¿qué le pregunto? ¿Qué le pregunto? Si sigue teniendo frío, si se le pasó. Claro, te sentís mejor, se te pasó el frío, así está mejor, preferís otra manta más. Ya voy haciendo una evaluación de mis acciones. Ya voy valorando nuevamente esta paciente para saber si el frío persiste, puede ser otra la causa, y yo nuevamente estoy diagnosticando nuevamente y planificando para otra acción. El PAE es permanente, es dinámico. Lo que cuesta a ustedes, lo que más les cuesta del PAE es escribirlo, no hacerlo. ¿Sí? El escribirlo es muy necesario en enfermería y lamentablemente para que sea comprensible por todas las personas que lo lean, tiene que tener cierta estructura. ¿Sí? Es esa la estructura que más cuesta, pero no cuesta ser PAE. PAE es proceso de atención de enfermería. Permanentemente hacen PAE. E insisto, lo que cuesta es hacerme entender para que otro agarre mi PAE y diga, ah, mira, la señora estaba con frío, le pusieron otra manta, ahora en mi turno sigue teniendo frío y tiene 2 mantas, a ver, vamos a buscar otra causa. En el momento puede ser que se haya solucionado y ante una nueva valoración que hace mi compañero, porque esto de parte de dinámico es continuo, tomamos otras decisiones. Entonces, ¿cómo puede leer e interpretar esto que pasó si yo no escribo? Yo solamente puse la temperatura sola. Si yo no pongo
que la paciente refiere frío en las extremidades, se le coloca una manta o se realiza un baño en cama con agua tibia para, por ejemplo, hacerle pasar el frío o para temperar su cuerpo, etc. Si yo no escribo lo que hice y cómo me fue en relación a los resultados que obtuve, mi compañero no sabe de dónde arrancar. Probablemente arranque igual que nosotros. ¿Querés una manta? Pero ya tengo 2. Te pongo otra, se le va a ir. No pasa por la cantidad de manta, entonces tenemos que ver qué otra cosa nos puede estar pasando, ¿no? Entonces, para poder continuar con los cuidados del PAE, lo más importante es que sea claro. Y para ser claro, hay ciertas estructuras que debemos respetar a la hora de escribir, como por ejemplo ordenar estos datos interpretados y elaborar diagnósticos que sean comprensibles por todas las personas. Por eso hay ciertas normas como la elaboración de un diagnóstico con la estructura que aprendieron ustedes en Fundamento el año pasado y que en el NANDA, por ejemplo, como quien usa un diccionario, va a poder encontrar los términos adecuados que otra persona va a poder entender. Esa es la manera en la que se hace el PAE. Pero fíjense ustedes qué dinámico que será que primero valoro, diagnostico, planifico y aplico, vuelvo a evaluar y a valorar la nueva situación, diagnostico, planifico y aplico, vuelvo a evaluar, etcétera, etcétera, y retroalimento permanentemente para ver dónde tengo que modificar mis acciones o qué diagnóstico omití, y en base a eso sigo trabajando porque es dinámico y continuo. ¿Sí? Entonces, una vez que se estableció esto y que ya lo entendimos, si no es así me lo dicen, hay algunos puntos clave de diferente entre una embarazada y cualquier otra paciente. Sobre estos puntos vamos a trabajar muy rápidamente. Uno de estos son, obviamente, los hábitos de higiene. Hay que cuidar las maneras en las que la paciente se higieniza, saber si tiene las condiciones sanitarias obviamente adecuadas, pero dentro de eso aparte vamos a hacer especial hincapié a, por ejemplo, ¿se acuerdan que decía en la hoja de PAE tegumentos e higiene? Estaban juntas, ¿no? No solamente había que evaluar su estado general de higiene, ¿no? Sino que también había que evaluar el estado de la piel. Entonces, por eso lo ponemos juntos. Y fíjense que dice que la hidratación es fundamental para evitar la aparición, o ir cicatrizando la aparición de estas estrías que son propias de un estiramiento de la piel de una manera veloz, ¿sí? Que no alcanza a la elasticidad de la piel a ser efectiva. Entonces, hidratación, tener en cuenta. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Los baños son buenos, ¿sí? La higiene, por supuesto, es buena, que sea periódica también, pero no conviene que sea muy caliente, porque ¿qué le pasa con el agua caliente? ¿Qué nos pasa a todos con el agua caliente? Dilatación de los vasos sanguíneos, así que se baja la presión. Uno cuando dice me relajo, sí, pasa por ese lado, se dilatan todos los vasos y nos baja la presión. Entonces, cuando baja la presión en una embarazada se puede caer, ¿sí? Puede tener accidentes personales o incluso golpes en el feto. Entonces, es fundamental que los baños no sean muy calientes, ¿sí? Por supuesto que tampoco es conveniente que aumente la cantidad de tiempo en lo que uno está sumergido en el caso de que utilice una bañera. Acuérdense ustedes que el canal vaginal queda, ¿sí?, cerrado solamente por mucosas, entonces un remojo tan prolongado es proclive, por supuesto, a infecciones vaginales, a la formación de hongos, etcétera, que pueden traer complicaciones tanto en el embarazo, por supuesto, como en el feto mismo, ¿sí? Otra cosa fundamental en relación a la higiene es la higiene bucal. Siempre nos tenemos que lavar los dientes. Esto no es porque la embarazada sea sucia, ¿sí? Pasa por el hecho de la descalcificación que es propia. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la formación del bebé? Decíamos, al bebé no le falta nada, ¿sí?
El feto se va a nutrir de todos los nutrientes que necesite. Poco probable que el feto salga desnutrido, lo más probable es que la madre se vaya desnutriendo en esta formación. Entonces, parte de esto es la descalcificación que es propia, ¿sí?, del bajo consumo de calcio en relación al consumo fetal. Por lo cual, una higiene no muy adecuada va a acarrear caries que van a acarrear debido a la baja de las defensas, puede ocasionar que esta caries se amplíe y que terminamos perdiendo piezas dentarias o teniendo infecciones bucales. Y ojo, porque las infecciones bucales requieren antibióticos, que en su gran mayoría son contraindicados en el embarazo. Entonces, hay que tener cuidado en el manejo de la higiene bucal, ¿sí? Bien, ¿qué otros aspectos vamos a tener en cuenta? Todo esto en relación a la valoración que vamos a hacer de esta embarazada, ¿no? Hábitos alimenticios, seguramente van a dar en nutrición y dietoterapia, hábitos propios o dietas propias para una embarazada, ¿sí? En cuanto a los consumos calóricos, al aumento de aceites de los buenos, es decir, por ejemplo, provenientes de frutos secos, aceites vegetales y no aceites animales, el consumo de calcio suficiente, fíjense que dice leche, yogur, quesos, ¿sí? No se recomienda la manteca por el alto contenido graso, pero todo lo que tenga que ver con lácteos es sumamente importante debido a esta descalcificación que mencionábamos antes, ¿no? Frutas, vegetales, obviamente, siempre son recomendables, pero mucho más en este tipo de dieta, porque hay muchos minerales y muchas vitaminas que se encuentran en las frutas y en los vegetales que son sumamente necesarios para el desarrollo del feto, por lo cual van a escasear en la sangre de la madre, ¿sí? Por supuesto, agua en vez de cualquier otra bebida es lo más recomendable en el consumo de la embarazada, ¿sí? Piensen ustedes que si el consumo promedio de cualquier persona es 2 litros diarios, en el caso de la embarazada vamos a necesitar un poco más. Acuérdense que está nutriendo incluso de líquido amniótico, ¿sí?, que es también contenido de líquido que está extra al consumo de la madre, más la formación de la sangre de este feto, ¿no? Bien, otras cosas a considerar es el hecho de la actividad física y el ejercicio. Sumamente importante que si una persona no tenía costumbre de hacer ejercicios, no se ponga a salir a correr o a ejercitarse o a ir al gimnasio porque está embarazada, ¿sí? Esto no es lo recomendable. Lo que es recomendable es un tipo de actividades más bien tendiente a las actividades pasivas, ¿sí? Sí, caminatas diarias, sí, fortalecimiento de los músculos abductores de las piernas, ¿sí?, de los músculos de la pelvis, sobre todo ejercicios incluso con el músculo de la contracción de la vejiga para evitar justamente pérdidas de orina cuando el feto empiece a pesar sobre la vejiga de la madre. Entonces es fundamental hacer esos ejercicios en donde se provoca justamente la contracción y previene el prolapso. Eso, sumamente importante. Otra cosa muy recomendable, por supuesto, es la natación, pero acá tenemos dos inconvenientes a tener en cuenta. El primero es el costo, porque para ser sinceros, pocas serán de ustedes mismos, incluso en los que están medianamente en una situación económica estable, la gran mayoría, pocos de ustedes han tenido acceso a lo mejor a una pileta de agua climatizada. Si estamos en verano es más accesible, suele haber lugares más económicos porque el mantenimiento es menor, pero en el caso de las piletas climatizadas por ahí aumentan los costos y se hacen menos alcanzable para la madre. Y por otro lado, otra cosa sí a tener en cuenta en relación a las piletas climatizadas es que esa cantidad de cloro que se le coloca al agua, al estar el agua caliente, se transforma en vapores que a veces pueden ser tóxicos porque uno ya de por sí tiene un consumo de oxígeno mayor. Esos lugares con ese cloro vaporoso suelen ser lugares de desmayo de las embarazadas, así que hay que hacerlo pero con cautela, ¿sí? Bien, y otra cosa, igualmente, insisto, el agua en la embarazada es genial, es el momento en que ambos cuerpos, tanto el feto como el de la embarazada, están sumergidos en el mismo tipo de sustancia, que es una sustancia líquida, la panza no pesa, permite movimientos más libres en la embarazada y también en el feto porque la gravedad no afecta,
¿sí? No le afecta la gravedad del cuerpo de la madre al espacio del feto, por lo cual es una actividad bastante interesante, pero por ahí un poco costosa, hay que tener sus recaudos en esto. Bien, en relación al ámbito laboral, tener en cuenta que la licencia maternal está hecha para usarse, no para trabajar hasta el último día y acumularla toda después, salvo que haya una adaptación, o sea, que en su trabajo se acepte una adaptación del trabajo. Voy a escuchar seguro miles de historias donde dice, yo trabajé hasta el último día y lo dicen orgullosos, sí, fantástico. Bueno, algunas veces no es lo recomendable, porque suele disminuir la cantidad de líquido amniótico por un consumo energético mayor, ¿sí?, al que la madre está proporcionando y por una falta de descanso. Así como el cerebro de una persona se nutre durante la noche, que yo siempre les digo, no estudien la noche anterior. Lo que no se acordaron hasta ese día, no sirve estudiar la noche anterior porque el sueño sirve para fijar y para crecer. Bueno, en los niños es el momento del sueño en donde justamente se desarrolla más el cerebro. Entonces piensen ustedes que una actividad excesiva, cuando la madre ya debería estar esperando el nacimiento, por ahí no es lo más recomendable. Si hay adaptación del trabajo, no hay problema. La licencia maternal generalmente son 3 meses, hay algunos lugares públicos, sobre todo en la ciudad de Neuquén, que se ha podido llegar a 6 meses, lo cual es idílico. ¿Sí? La verdad que yo después de 6 meses, si me hubiera tomado 6 meses con cada una de mis hijas, probablemente no hubiera vuelto a trabajar nunca. Llega un punto en el que uno se genera un vínculo tal que es más difícil incluso retomar el trabajo. Pero bueno, es algo a tener en cuenta. Y obviamente mucho más rápido va a ser la recuperación de esta embarazada y mejor el provecho cuando haya sido parto vaginal y no parto por cesárea. Pero bueno, esto estamos hablando todavía en el caso del embarazo y no en el puerperio, ¿ok? Bien. De esto que tenemos que considerar, que el trabajo, el ambiente sea adecuado para evitar desmayos en el caso de lugares con vapores posiblemente tóxicos o compuestos químicos. También hay que considerar la temperatura elevada por esta misma vasodilatación que hablábamos antes, igual que en el baño, ¿sí? Entonces, tener en cuenta estos aspectos porque un desmayo en cualquier persona puede ocasionar algún golpe. Un desmayo en una embarazada puede tener una doble consecuencia, ¿sí? Puede ser potencialmente peligroso tanto para la embarazada como para el feto en desarrollo. Relaciones sexuales, mitos si los hay, que sí y que no. Sí se puede tener relaciones sexuales durante todo el embarazo, sí. Durante todo el embarazo, sí se puede tener. ¿Con penetración? Sí, señores, con penetración. ¿Sí? Esto hay que ayudar a las madres a que entiendan de que no le va a pasar nada, ¿sí? Porque tardan mucho en empezar justamente a mantener relaciones nuevamente, a pesar de que, encima, los deseos sexuales aumentan en el primer trimestre. Entonces, ir contra ese deseo natural es absurdo, ¿sí? Parte de eso es la carga hormonal elevada y otra parte de la cuestión psicológica, el hecho de seguirse sintiendo atractiva, luchar un poco contra esta concepción de embarazo y la tranquilidad, por otro lado, de saber que no te vas a quedar embarazada, porque ya está. Entonces, estas cuestiones que tanto preocupan a las mujeres, por ahí ayudan un poco a que el apetito sexual en los primeros 3 meses de embarazo sea más abundante, ¿sí? La idea sería también mantenerlo, obviamente. Por supuesto que se recomienda que las últimas semanas de embarazo, que el coito no incluya la eyaculación. Es decir, que la eyaculación sea o en preservativo o eyaculación externa, porque el esperma genera contracciones uterinas. Entonces, en el último tramo, no es tanto el coito en sí lo que genera la contracción, sino la eyaculación masculina lo que genera contracciones en el útero. Entonces, por ahí no es lo más recomendado para el último periodo. Por supuesto, se puede ser creativos y evitar exactamente ese punto, nada más. Así que a entretenerse sin ningún inconveniente, ¿ok? No se puede quedar embarazada 2 veces, no es como los gatos, así que no se preocupen. Bien, en relación a las vacunas,
¿sí? ¿Qué vacunas colocarse? Primeramente el calendario tiene que estar completo. Completo. Entonces, vacuna que le falte, vacuna que debe tener la madre. Debe estar completo. Vacuna de la gripe, sí, se puede poner en cualquier etapa de la gestación, en toda la etapa de la gestación, por lo cual se va a colocar en el momento en el que haya campaña. En nuestro país las campañas de vacunación son entre el mes de marzo y por ahí pisando mayo, ¿sí? Entonces, debe colocarse la vacuna antigripal. Y en relación a la triple bacteriana o doble bacteriana, ¿sí? Básicamente, y haciendo más específico en la antitetánica, específicamente, debe estar colocada antes del momento del parto, sí o sí. Sí o sí. Porque existe algo que se llama tétano quirúrgico. ¿Quién sabe lo que es el tétano quirúrgico? ¿Alguien? ¿Nadie? No se animan. Pero, che, ¿qué pasó acá? ¿Es como el tétano común? Sí, pero mucho más invasivo y peligroso. El tétanos es una bacteria que es muy difícil de erradicar, ¿sí? Que en el caso de en su estado natural uno la puede encontrar en cosas relacionadas con la tierra, por ejemplo, las espinas de las rosas, algún alambre oxidado, es muy, muy común algún cuchillo con poca asepsia o donde se utilizaron herramientas que tuvieron contacto con la tierra y después eso produce cortes. Es una bacteria que penetra en la piel y que genera una línea, ¿sí? Por la cual va subiendo la infección, es la línea del tétanos, y se va acercando al corazón. Tendría que desasnarme si realmente es así, pero así como la culebrilla, si se une, el paciente se muere, vieron que nunca se une, pero ya lo hablamos de eso. Bueno, existía el mito es que mientras más cerca del corazón esté, más rápido va a ser la muerte del paciente. Entonces, pero sí es cierto que una línea que sube siguiendo la vena y se va poniendo roja, una línea roja, sangre, ¿sí? Que va subiendo y va subiendo la infección en conjunto con este ascenso de la bacteria. No tiene mucho tratamiento posterior, es decir, casi que hay que darle con metralleta. Entonces, al ser tan peligrosa, se ha decidido que forme parte del calendario de vacunación oficial, ¿sí? Eso pasa con las enfermedades que son peligrosas, que son costosas para la sociedad, es decir, cuestan vidas. En el caso del tétano quirúrgico, ustedes saben que se pueden esterilizar los objetos, no las personas, y que las superficies grandes, como el quirófano completo, no se puede esterilizar. Se puede realizar una correcta desinfección, incluso una asepsia, pero no esterilizar. Entonces el tétano quirúrgico es tétano presente en el quirófano que no se va. ¿Y qué más cerca del corazón se puede estar si yo abro todo el abdomen de una paciente? Entonces, una posible infección de tétanos en el quirófano puede ser mortal, sí, y mucho más rápido que lo que el paciente se va a dar cuenta. Porque como ingresa tejido, ya no se ve esa línea de ascendencia desde las manos que suele ser, o los pies, lo más común que uno se pinche con algún elemento contaminado, sino que en este caso estamos abriendo varios tejidos, capas de tejido, por lo cual puede ser demasiado tarde cuando la paciente se entere de que tiene tétanos. Entonces, para prevenir eso, ¿qué es lo que se hace? Se coloca la vacuna antitetánica. Si yo voy a recibir una paciente que no tiene muchos controles previos, o sí los tiene, pero no se colocó la vacuna, y llega para parir ahora o para ingresar a quirófano, ¿qué podemos hacer? No tiene puesta la vacuna antitetánica, ¿qué hacemos? Le tenemos que poner, esterilizar. Puede aplicar. se le tiene que aplicar la Aplicar la vacuna. vacuna. Se nos